Continuamos nuestra aproximación a la teología de Pablo, estudiando la función de Cristo en la historia de la salvación, que corresponde a los números 48 al 66 de la teología de Fitzmayer en el Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Cristo tiene realmente un papel central en la historia de la salvación. Y Pablo, curiosamente, se refiere a Jesús utilizando estos títulos como si fuese un segundo nombre de Jesús, en contraste con su nombre personal al que pocas veces se refiere. Fitzmayer, y esto muestra, como es natural, el interés de San Pablo en lo que Cristo significa, en la cristología. Fitzmayer presenta el papel de Jesús en la historia de la salvación en 5 momentos. Primero, se ocupa de la preexistencia del Hijo. Después, estudia los títulos de Mesías y Señor, para pasar en un tercer momento al misterio pascual o a la palabra de la cruz, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y termina esta parte de su teología hablando de la relación de el Señor y el Espíritu. Vayamos a ver lo que se afirma en San Pablo de la preexistencia del Hijo, que corresponde a los números 49 y 50. Pablo llama a Jesús el Hijo de Dios, o su Hijo, o su propio Hijo. La dificultad está en comprender qué quería Pablo dar a entender con este título, por el trasfondo que tiene el título. En el Antiguo Oriente se utilizó muchísimo para designar a los faraones, a los monarcas asirios y babilónicos, y en el mundo greco-romano una locura. Este título se daba hasta al emperador, a héroes míticos y a taumaturgos, a personajes históricos, en general a todos los que ellos entendían que tenían algún poder divino. Es verdad que algunos autores han dicho que Pablo utiliza este título o se lo aplica a Jesús, pues por influencia del ambiente helenístico, pero la verdad es que no es así, porque este título también aparece en el Antiguo Testamento de una manera muy abundante. De hecho, se aplica a los ángeles, se aplica al pueblo de Israel como un conjunto colectivamente. Las citas las tenéis en los apuntes del texto. Y es un título de adopción que se le da a un rey de la dinastía de David y también a algunas personas que eran justas. La identificación del Mesías con el Hijo de Dios, donde aparece realmente es en el Nuevo Testamento, por primera vez con referencia a Jesús. ¿Y qué expresa? Lo que hay en el trasfondo bíblico antes de Pablo, la elección divina para una función concreta encomendada por Dios. La idea hebrea de filiación está en la raíz de la aplicación testamentaria del título a Jesucristo, a Cristo. Pablo lo hereda de la iglesia primitiva. ¿Por qué decimos esto? Porque en sus cartas auténticas aparece en fragmentos carismáticos que ha tomado, por ejemplo, en Romanos 1:3. Y no siempre tiene las mismas connotaciones o el mismo significado en Pablo. Por ejemplo, cuando Pablo dice que Jesús fue constituido Hijo de Dios con poder, en poder según un espíritu de santidad en la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4, está empleando el título en el sentido hebreo, es decir, Jesús está dotado de un espíritu vivificante en orden a una función, a la salvación. En otros lugares presupone la preexistencia de Cristo. Por ejemplo, cuando la carta a los Gálatas afirma que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, Gálatas 4:4. Si lo envió es porque ya preexistía. Esta ambigüedad a veces parece eliminarse, por ejemplo, en Filipenses 2:6, cuando dice que él era de condición divina y que esa condición era la de ser igual a Dios. O en Colosenses, cuando dice que el Hijo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. En primera carta a los Corintios 15, 24 al 25 y versículo 28, también habla de Cristo como del Hijo, en una forma que parece superar la cristología funcional.
porque allí trata del final del plan salvífico de Dios. Y entonces afirma que el mismo Hijo será sometido al Padre, quien ha puesto todas las cosas bajo sus pies, llevando así a cumplimiento su misión. El segundo título que utiliza Pablo es Christos, Cristo, que en los 70 traduce, como sabéis, el hebreo Mesías, ungido. Este es un título que se utilizó para los reyes de Israel, poco, pero también para los sumos sacerdotes y hasta para un rey pagano, recordaréis, que se utiliza para Ciro, rey de Persia. El título se utilizó muy a menudo para designar a David cuando la deportación de Babilonia, y emergió entonces la promesa de un futuro David que Dios debía suscitar en Israel. El título designaba a una persona ungida por Yahvé, a la que el pueblo esperaba para su liberación. Pero no penséis que solo en los textos del Antiguo Testamento, también en Qumrán hay una expectativa respecto a un Mesías futuro que habría de venir. El profeta dice la venida de un profeta, por un lado, y de los Mesías de Aarón y de Israel. Esto en Qumrán. El título se aplicó a Jesús de Nazaret poco después de su muerte y resurrección, probablemente por influencia del título que Pilato había puesto en la cruz de Jesús, el rey de los judíos. Pero ¿qué es lo que sorprende en el uso paulino? Que se haya convertido en el segundo nombre de Jesús, Jesucristo o Cristo Jesús. Solo mirar las veces que aparece ya llama la atención: 266 veces en sus cartas indiscutibles y 81 en las deuteropaulinas, sin contar las 32 de las pastorales que no las tenemos en cuenta en este estudio de la teología. Solo en Romanos 9:5, en ese texto, Christos está usado como un título, aun cuando se refiera al Mesías Jesús. Para Pablo, Cristo significa lo que los cristianos habían llegado a entender acerca del antiguo título judío. Pablo llegó a la fe mediante una revelación de Jesucristo. Recordaréis, el Padre reveló a su Hijo para que él lo anunciase a los gentiles. Antes de la experiencia de Damasco, Pablo perseguía a las iglesias de Cristo y ya utiliza el nombre de Cristo como si fuese un nombre, y la fe que tenían en Jesús como Mesías. Cuando se encuentra con el Señor camino de Damasco, Pablo no rompe con su pasado, sino que modifica su creencia mesiánica, reconociendo a Jesús como Mesías que ya ha venido para salvación de todos. El tercer título que utiliza es el de Kyrios, el de Señor, al que dedica los parágrafos o los números 52 al 54. Probablemente es un título paulino, probablemente el más importante referido a Jesús. Se lo aplica sobre todo a Cristo resucitado. Es verdad que lo usa menos que Cristo, que Christos, incluso, pero más que los títulos hijo de Dios. Pablo usa Kyrios para Yahvé en el Antiguo Testamento. Cuando cita textos del Antiguo Testamento o los explica. Por ponerse un ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:6. Hay prueba de que los judíos palestineses del último siglo anterior al cristianismo comenzaban a llamar a Dios el Señor. Ese uso absoluto de Kyrios por parte de Pablo se refiere a menudo a Cristo, al que se le atribuye un trasfondo helenístico según algunos autores. Pero esto no es así. Pablo lo ha heredado de la comunidad cristiana, judeocristiana palestinense de Jerusalén. De hecho, ya esta comunidad había formulado su fe, que aparece recogida en Pablo, en algunas frases sintéticas. Por ejemplo, Jesús es Señor. De hecho, lo vemos como clímax del himno prepaulino de Filipenses, cuando, después de hablar de que Jesús se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz, y hablar la exaltación, esta culmina diciendo que toda lengua confiese que Jesús es Kyrios, para gloria de Dios Padre. También Pablo conserva la expresión Maranatá, Señor nuestro ven, que es una fórmula litúrgica relacionada con el Kyrios, y esta fórmula es de origen palestinense. Por tanto, Pablo lo ha cogido de ahí.
¿Qué significa para Pablo el título Kyrios? Primero, él lo aplica a la condición de Jesucristo resucitado. Primero a los Corintios 9:1. Y destaca que el Cristo exaltado era idéntico, digno de idéntica gloria que el mismo Yahvé, como hemos visto en Filipenses 2:9 y 10. El uso de Maranatá en 1 Corintios 16:22 y la interpretación que Pablo hace de la Eucaristía, cuántas veces coméis de este pan y bebéis de este vino, anuncié la muerte del Señor hasta que vuelva, en el texto famoso de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, sugiere que originalmente Kyrios se aplicaba a Cristo pensando en el Cristo que vendrá glorioso, en el Cristo de la parusía, y después se fue retrotrayendo a etapas anteriores de la existencia de Cristo. Evidentemente, Kyrios no significa Dios, ni afirma la divinidad de Cristo, pero el hecho de que Pablo y los primeros cristianos judíos antes que él usasen para el Señor resucitado el mismo título que los judíos palestinenses habían llegado a aplicar a Yahvé, lo coloca ciertamente en el mismo nivel que Yahvé, e implica implícitamente su condición trascendente. El título expresa, por tanto, el señorío de Jesús sobre los seres humanos. Él es el Señor y determina la relación con Cristo de los creyentes. Él es el Señor de vivos y muertos, respecto al cual nosotros somos siervos y esclavos. Después de explicar estos dos títulos, Pablo pasa a lo que podríamos llamar la palabra de la cruz, a tratar la pasión, muerte y resurrección del Señor, a lo que dedica los números 55 al 60. El momento decisivo en el plan divino de salvación se alcanzó con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. La unidad de esta fase en la concepción paulina es fuerte y hay que tenerla presente. Las tres fases forman la palabra de la cruz. Primero a los Corintios 1, 18. Si bien el que tomase forma de esclavo, evidentemente, forma parte del proceso de salvación, Pablo no está interesado en ese hecho, sino, sino como en un paso previo a la pasión. Lo que le interesa realmente es fundamentalmente la pasión, muerte y resurrección, donde aparece con una claridad meridiana la obediencia filial de Jesús. Pablo hace remontar a menudo la redención de la humanidad a la iniciativa gratuita del Padre, muy frecuentemente, pero también pone claramente de manifiesto la libre cooperación amorosa de Cristo. Lo vemos en Gálatas 2:20, en Romanos 3:23, en esta fórmula que tanto nos suena, se entregó por nosotros. La iglesia primitiva recordaba la memoria de Jesús como el Hijo del Hombre que decía que había venido no para ser servido, sino para entregar su vida en rescate por muchos. Pero Pablo no alude a este dicho por ningún sitio. Sin embargo, destaca el sufrimiento y la muerte vicaria de Cristo en favor de la humanidad. Su enseñanza depende del carisma de la iglesia primitiva, recordáis. Primera carta a los Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. O dirá en Romanos 14:15, por vosotros, o por nosotros los impíos, en Romanos 5:6. Cuando Pablo subraya la muerte de Cristo, en orden a la salvación humana, lo hace sin mencionar la resurrección. ¿Para qué? Para acentuar el coste, el precio. Vosotros habéis sido comprados con un precio, en la primera carta a los Corintios 6:20. A veces Pablo insinúa que la muerte de Jesús fue un tipo de sacrificio que él sufrió en favor nuestro. Por ejemplo, cuando primera a los Corintios 5:7 describe a Cristo como el Cordero Pascual. Un matiz más específico todavía lo encontramos en la primera carta a los Corintios 11, 24, 25, cuando habla de sacrificio de alianza, en este pasaje que ya hemos citado antes, eucarístico. Por tanto, lo más característico de Pablo, ¿qué es? Es la relación que él hace entre la muerte y resurrección con el acontecimiento salvífico. Quizá el texto clave sea Romanos 4:25. ¿Recordáis? Jesús nuestro Señor fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y fue resucitado por nuestra justificación.
Por tanto, hay muchos textos que dejan con claridad meridiana el valor soteriológico de la primera Pascua. La resurrección de Cristo no fue solo un acontecimiento personal, contribuyó como causa a la redención de la humanidad. Dice Pablo que para que la fe cristiana sea salvadora, los labios han de confesar que Jesucristo es Señor y el corazón creer que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. En Romanos 10, 9. Cuando Pablo habla de la resurrección, solo en primera carta a los Tesalonicenses 4:14 dice que Jesús murió y resucitó por su propio poder. En los demás textos, normalmente, Pablo habla del Padre como aquel que resucita a Jesús. Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. La amorosa generosidad de Cristo se expresa de otra manera en su entrega a la muerte, pero se acentúa en la acción previsora y gratuita del Padre, cuando Pablo le atribuye la resurrección. Vive por el poder de Dios. Segundo a los Corintios 13, 4. Al igual que muchos miembros de la iglesia primitiva, Pablo considera la resurrección y ascensión como una única fase de la exaltación gloriosa de Cristo. Para Pablo la resurrección significó una nueva relación de Cristo con los creyentes. Él fue constituido por el Padre como Hijo de Dios con poder. Literalmente diría, según un espíritu de santidad. Romanos 1:4. La gloria que recibió del Padre se convirtió en poder para crear una nueva vida en los que creen en Él. En la resurrección se convirtió, diríamos, recordando aquella tipología que ya vimos en la carta a los romanos, en el nuevo Adán. Como espíritu vivificante, Cristo lleva a cabo la justificación de los creyentes y los salva de la ira del día del Señor. Se refiere de la ira del juicio. ¿Qué relación hay entre el Señor y el Espíritu? Pablo se ocupa de eso en los números 61 al 66. Pablo llama a Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, en primera carta a los Corintios 1:24. Al igual que el término Espíritu de Dios, estos epítetos que utiliza para Jesús es una manera de expresar la continua actividad de Dios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento expresaba la presencia creadora, profética y renovadora de Dios respecto al mundo y a los hombres. Por su medio Dios obra providentemente en favor de Israel. Pablo llega a identificar a Cristo con el poder y la sabiduría de Dios. Nunca lo llama explícitamente el Espíritu de Dios. En algunos textos Pablo no distingue claramente entre el Espíritu y Cristo. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos 8, 9, 11. Utiliza indiferentemente el término Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo o el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos. Para describir qué? La inhabitación de Dios en el cristiano, ya lo vimos en Romanos. Relacionado con esta ambigüedad se encuentra la designación de Cristo como el último Adán, a partir de la resurrección, cuando se convierte en espíritu vivificante, dador de vida. Hay, sin embargo, en las cartas paulinas textos triádicos que sitúan a Dios, el Padre, a Cristo, el Hijo, y al Espíritu en un paralelismo. Esos textos serán la base del dogma posterior de la Trinidad. Lo tenemos en 2 Corintios 1, 21, 22, 13, 13, 1 Corintios 2, del 7 al 16, en el capítulo 6, verso 11, etc. En Gálatas 4, 4, 6 en doble envío del Hijo y del Espíritu de su Hijo. Esta doble serie de textos nos hacen ver la falta de claridad por parte de Pablo en su concepción de la relación entre el Espíritu y el Hijo. Normalmente usa el Espíritu en el sentido veterotestamentario. Y hay que respetar esa falta de claridad en Pablo, porque Pablo solo es el punto de partida de los posteriores desarrollos teológicos. Como en su cristología, también en su referencia al Espíritu, Pablo está interesado en el papel funcional desempeñado por éste en la salvación humana. El Espíritu de Cristo es la forma de comunicar a los seres humanos este principio dinámico, vital y vivificante que salva a quien cree en Él.
Para Pablo, el Espíritu es alguien que da energía, es un espíritu de poder. Es la fuente del amor y de la esperanza cristiana, que libera de la ley, de las apetencias de la carne, de toda conducta inmoral. El don del Espíritu es el que da la filiación adoptiva, el que nos asiste en la oración intercediendo por nosotros con gemidos inefables, y es el que hace a los cristianos especialmente conscientes de su relación con el Padre. Cuando el Espíritu se nos da, gritamos, Abba, Padre. Ahora bien, este poder del Espíritu no es algo diferente del poder del Cristo resucitado. Los cristianos hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A veces los comentaristas de San Pablo han intentado distinguir entre el Espíritu Santo, con mayúsculas, y los efectos del Espíritu que inhabita en nosotros. La verdad es que esa distinción no está en Pablo. Para él, el Espíritu es el don de la presencia creadora, profética o renovadora de Dios en las personas y en el mundo. Relacionado con esta cuestión está el uso de charis, de gracia. Para Pablo, por lo general, suele designar el favor de Dios, el aspecto gratuito de la iniciativa de salvación del Padre, o de la de Cristo, en 2 Corintios 8, 9. Sin embargo, a veces Pablo habla de la gracia como de algo que se ha dado o manifestado. Por ejemplo, que se ha dado o se manifiesta en Gálatas 2:9, en 1 Corintios 1:4. Acompaña a Pablo, está con él, en Filipenses 1:7, en 1 Corintios 5:10. Se puede discutir si esto se concibe como algo creado o no. En cualquier caso, el último grupo de textos llevó antiguamente a la idea medieval de la gracia santificante, de la gracia creada, pero realmente esto no está en el mismo Pablo. Sería anacrónico decir que ya estaba en Pablo. Otra cosa es que el texto de Pablo dé pie a que después la Iglesia en su comprensión y en su reflexión teológica llega a formular a partir de ese texto y de su tradición la gracia santificante o la gracia creada.